Uso de la palabra el diputado Rodolfo Tailade. Gracias, presidenta. Bueno, este proyecto representa otra derrota de la política, representa otro gran retroceso de la política frente a las corporaciones económicas de otra naturaleza y sus medios de comunicación que tienen permanentemente una pistola en la sien de toda la dirigencia política. Algunos no tenemos miedo y otros viven aterrados, vistiendo indignamente sus pantalones marrones. Así como Napoleón usaba una casaca roja cuando combatía para evitar que su tropa se asustara si veía sangre en su ropa, bueno, para eso usan los pantalones marrones la dirigencia cobarde, para que no se den cuenta que atrás están todos manchados. Y este proyecto, presidenta, ¿por qué es un retroceso de la política? Porque venimos nuevamente, como en el caso de reiterancia, o como vamos a hacer en algún tiempo con ficha limpia, venimos a salvar a los jueces corruptos de este país, a los jueces que no les importa un bledo el Estado de Derecho, las leyes, la justicia. Me refiero puntualmente a Comodoro Pi, que va a ser el encargado de actuar en estos temas. Esa mafia va a ser la encargada de llevar adelante los juicios en ausencia, tanto por AMIA o por cualquier otro. El enorme tiempo que demoran las investigaciones penales lo tenemos que venir a salvar nosotros, cuando hay leyes específicas que regulan cada una de esas cuestiones, el tiempo de duración de los procesos, la forma de obtener la prueba. La justicia argentina, y en particular Comodoro Pi, desprecia todo eso, no le importa, está jugando otro partido, presidente. Juega al partido de sus propios negocios y de hacerle caso al poder. Están para eso, están para defender y proteger sus privilegios. Privilegios, presidente, de los cuales puedo hablar horas, porque soy miembro del Consejo de la Magistratura y a diario veo cómo se manejan de manera obscena estos señores. Lo único que les interesa es mantenerse en el lugar donde están, que no los molesten, la impunidad en las denuncias del Consejo de la Magistratura, la lucha por las subrogancias. En algún momento vamos a hablar de que el altísimo nivel de vacantes en la justicia federal tiene que ver con que esas subrogancias son coto de caza de las distintas agrupaciones gremiales de los jueces para premiar a sus afiliados. Una subrogancia implica 30% más de sueldo al que ya tiene el juez. En este marco de retroceso horroroso, oprobioso de la política, se presenta esta iniciativa, que la visten como algo legal, óptimo, razonable para el juzgamiento de crímenes tan aberrantes como los que establece el Estatuto de Roma. Pero en rigor de verdad, presidente, estamos frente a una institución, un instituto que vulnera de manera flagrante el bloque constitucional, convencional, de las garantías del proceso penal. Fundamentalmente, diría, hay muchas objeciones que puedo hacer, pero voy a detallar dos. No existe la defensa real, efectiva, en este proyecto. Es una ficción que están planteando los autores o los promotores del proyecto. Primero, necesitamos una justicia independiente para que saque una sentencia acorde a las pruebas, acorde al derecho, y que busque efectivamente el descubrimiento de la verdad y una meta de justicia. No es el caso de la mafia de Comodoro Pi y tampoco es el caso de los que están en el cuarto piso de Talcahuano 550, que dicho sea de paso tienen la investigación desde 1992 del atentado a la Embajada de Israel en Argentina. Cero resultados, cero, y no dan respuestas, como no dan respuesta en ningún tema. Este debería ser uno, pero nunca los vi a quienes son los principales sectores interesados en esto protestar de la manera que lo hicieron. Protestar no, denunciar penalmente inclusive a la expresidenta de la Nación. A la Corte nunca le fueron a reclamar nada.
Entonces no hay defensa, no hay principio de defensa que se pueda hacer efectivo con este proyecto, presidente. El que conoce un poquito de esto sabe que un defensor sin su defendido al lado no puede hacer absolutamente nada. O al lado, o habiendo tenido entrevistas, o habiendo conocido de parte del imputado, del acusado, las circunstancias que hacen a su inocencia, a sus responsabilidades, lo que sea. Acá eso no existe. Y la verdad que las experiencias que hemos podido comprobar son sumamente negativas. Es absolutamente insuficiente, deficiente, una defensa sin el contacto con el acusado. El otro gran tema, presidente, para resumir, es que este proyecto no permite que la aparición del imputado pueda derivar en un nuevo juicio. Creo recordar que el proyecto que habían elaborado el diputado Ramiro Gutiérrez con la diputada mandato cumplido Graciela Camaño establecía que si el imputado aparecía aún después de haber sido condenado en ausencia y solicitaba un nuevo juicio, ese juicio tenía que hacerse. Bueno, acá le niegan toda esa posibilidad, solamente le dan un recurso de revisión, pero que no es suficiente. Y en términos técnicos, el último argumento, presidente, es que estos delitos que van a ser parte de los posibles juicios en ausencia en Argentina solamente tienen competencia o solamente abarcan los delitos del Estatuto de Roma. Ahora, el Estatuto de Roma no admite el juicio en ausencia. El artículo 63 del Estatuto exige la presencia del acusado durante todo el juicio. Con lo cual tampoco resulta compatible la cuestión de la defensa en juicio y estas consideraciones sobre el resto del proyecto no son compatibles con la Constitución y mucho menos con este bloque convencional del que Argentina, en el caso del Estatuto de Roma, forma parte. Así que, presidente, desde el punto de vista técnico también entendemos que hay numerosas objeciones. Es muy, muy malo en términos técnicos esta posibilidad, de la misma manera que son espantosas las iniciativas de reiterancia y todas esas cuestiones. Finalmente, presidente, como es evidente y además con mucha razón, es evidente porque hay una enorme legitimidad en el reclamo de la comunidad respecto del caso AMIA. Hemos escuchado a familiares de víctimas del atentado terrorista a la AMIA en las reuniones de comisión, apoyando decididamente el proyecto, guardando coherencia con una posición histórica de la dirigencia comunitaria o de un sector de la dirigencia comunitaria. Pero la verdad que también, como decía recién la miembro informante, hay una deuda de la justicia argentina, del Estado argentino, que ya ha sido condenado también, por la impunidad de esto. Ahora, la impunidad, presidente, no se vence con un juicio en ausencia, y mucho menos en estas condiciones. Se vence con una sentencia justa, adecuada a las pruebas de cargo que se han conseguido y con la posibilidad de que sean controvertidas por las defensas. Acá nada de eso va a pasar. Por lo tanto, no estamos para acompañar leyes que no van a cambiar la realidad de las cosas, presidente. No van a obtener nada más que una sentencia simbólica, pero absolutamente opuesta a la Constitución Nacional. Le voy a pedir unos minutitos más, presidente. Muy pocos. Por lo tanto, en el caso de AMIA, estas iniciativas, presidente, o de la causa AMIA, estas iniciativas, presidente, implican claramente el riesgo de que las mentiras y los engaños que han sido incorporados a esa causa sean consolidados y ese engaño dure años. Pero al mismo tiempo de que vinieron a las reuniones de comisión familiares de víctimas del atentado, también recibimos algunas consideraciones de otro sector
que representan a familiares de víctimas, que es Memoria Activa. Me permito leer parte de la nota que presentó esta organización. La impunidad de la causa AMIA no es una fatalidad del destino o una consecuencia necesaria de la naturaleza de ese crimen atroz. Tampoco puede sostenerse que esa impunidad es consecuencia de la ausencia de instrumentos legales para juzgar y sancionar a los autores del hecho. El problema de la causa AMIA no es la ley, el problema es que quienes investigaron el atentado no respetaron la ley. El problema de la causa AMIA es el tiempo que pasó y la prueba que se perdió, sobre todo la que se destruyó de forma deliberada, porque en la causa AMIA hubo maniobras de encubrimiento y de desvío de la investigación. Se acreditaron todas en un juicio impulsado, dice, principalmente por Memoria Activa, y fueron condenados en ese juicio el juez Galeano, los fiscales Mullen y Barbaquia, Hugo Anzorregui, jefe de la CIDE, entre otros. Y también recuerda un hecho, presidente, muy significativo en esto, que es la situación de alguien que recién acaba de mencionar la miembro informante, que es el ex embajador iraní en Argentina, Hadi Soleimanpour. Si puede redondear, diputado. Sí, deme un minuto, presidente, que me queda solamente 37 páginas. Ya termino. ¿Qué pasó con este hombre que dice la diputada preopinante, cuando habla de las alertas rojas, se equivoca? Yo no sé si está mal informada o le han pasado o no entendió. Las alertas rojas de toda esta gente nunca cayeron. Por eso nunca quisieron traer a Roland Noble, el presidente de Interpol, para juicio, el canalla de Bonadío. ¿Qué pasó con Soleimanpour? El canciller lo metieron, justamente por las alertas rojas, cae detenido en Londres. Entonces nuestro país, 2003, solicitó su extradición en base a la prueba de cargo que tenía el expediente y que, según lo que yo leo de las presentaciones del proyecto, son exactamente las mismas que hoy existen en el expediente. ¿Por qué? Porque hablan de una paralización total de la investigación, con lo cual son las mismas. ¿Qué dijo el juez inglés, John Royce? Dijo haber leído 400 páginas enviadas por el magistrado argentino en conexión con el caso sin poder encontrar nada que constituya evidencia clara de la participación del detenido en el atentado. Bueno, rechazó la extradición, liberó al iraní y le hizo pagar a nuestro país todas las costas del proceso. ¿En estas condiciones se pretende condenar a juicio en ausencia? Pero ¿sabe por qué esa falta de evidencia? Porque era todo información de inteligencia. Se nutrió la causa AMIA fundamentalmente de la actividad de inteligencia de los agentes de la AFI, que además fueron utilizados como instructores judiciales. Termine, diputado, por favor. Sí, presidente, deme, por favor. No estamos hablando de cualquier tema. Deme un segundo, esto no es la cuestión de privilegio. Bueno, deme un minuto. Me pidió un minuto, lleva 3 minutos, diputado. Entonces, este desafío, presidente, el de convertir prueba de inteligencia en prueba judicial, es el principal desafío que tiene la causa AMIA. No lo vamos a hacer con este juicio, ¿eh? No vamos a transformar prueba judicial en prueba judicial lo que es información de inteligencia. Pero quiero referirme, para cerrar, y para darle el gusto, presidente, quiero recordar el memorándum con Irán. Esa sí que era una herramienta que buscaba la verdad. Esa sí era. Porque, no sé si recuerda usted, presidente, yo no sé si ya estaba como senador, ¿qué buscaba el tratado o el memorándum con Irán? Que la Argentina autorizara al juez Canicova Corral, a cargo de la investigación, a viajar a Teherán y en la embajada de Argentina en Teherán tomarle la declaración a los imputados iraníes. Nada más que eso. La cosa es que unos años después Irán rechazó, el Parlamento iraní rechazó, no aceptó el acuerdo que había habido entre gobiernos y por lo tanto ese memorándum quedó en la nada. Pero antes de eso, acá, en este país, habían empezado la campaña para destrozar ese memorándum con absolutamente un discurso falaz que no solamente llegaron al desatino de acusar a la presidenta de la Nación de ser encubridora del atentado, cuando había sido una de las principales impulsoras de la investigación. El principal... Ya termino, presidente, déjeme terminar. Me queda, le juro, un minuto.
¿Sabe por qué acá se armó esta maniobra? Que el fiscal Nisman, un fiscal corrupto, que es el principal responsable de haber llenado de humo el expediente, que es el principal responsable de que el expediente no tenga una prueba judicial y tenga solamente prueba de inteligencia. Eso, presidente, significaba que ¿por qué boicotearon, sabotearon? Presidente, ya termino, ya lo escuché, ya termino. No es para que me dé el gusto a mí, es para respetar el tiempo que le Eso significaba, ¿por qué sabotearon el memorándum? ¿Por qué sabotearon el memorándum? Porque los iraníes iban, además de hacer su descargo, a presentar una tonelada de información de inteligencia iraní que iba a controvertir la información de inteligencia argentina, norteamericana, y se iba a poner en descubierto que no había prueba judicial alguna, que era todo humo de inteligencia, de un lado, del otro y qué sé yo. Entonces, presidente, ¿a qué recurrieron? Esa causa terminó en la nada, la denuncia de Nisman, porque la desestimó Rafecas y porque la Cámara la confirmó y porque después el fiscal de casación de Luca también. Se quedaron sin fiscales y tuvieron que inventar, una causa para reabrir la investigación. Eso, presentaron una conversación grabada ilegalmente, absolutamente intrascendente, y con eso el canalla de Bonadío reabrió la investigación y fue el responsable de la muerte de Héctor Timerman. Hornos, Borinsky, Bonadío. Por eso, presidente. Gracias, diputado. Por eso, presidente, en definitiva. Gracias, diputado. No, presidente. Tiene la palabra la diputada Biasi. Presidente. Deme la palabra, presidente. Está hablando, pero no termina nunca, diputado. ¿Cuántas veces me va a pedir un minuto? Sea respetuoso. Mientras el Poder Judicial argentino siga haciendo esta cloaca, siga haciendo esta mafia, no hay ninguna posibilidad que esta clase de institutos, de inventos, puedan traer el descubrimiento de la verdad y puedan traer justicia para los familiares de las víctimas. Gracias, presidente, por su paciencia.